una tarde más al auditorio de Mutua Madrileña. Volvemos a agradecerles casi el lleno con el clima que no acompaña mucho para que estén todos aquí y nos acompañen esta tarde en la tercera conferencia del ciclo sobre historia y literatura que organiza la Fundación Mutua Madrileña con la Real Academia de la Historia. Y esta tarde también damos la bienvenida a nuestro conferenciante, que además es el coordinador de este ciclo, Luis Alberto de Cuenca. Luis Alberto es doctor en Filología Clásica, es profesor de investigación del CSIC, ya ha sido director de la Biblioteca Nacional y también del CSIC. Hasta 2004 fue secretario de Estado de Cultura y no voy a enumerar todas sus publicaciones porque son muchas, pero por una parte tiene una faceta de traductor y especialista en cultura clásica y en ese ámbito, pues en 1989 recibió el Premio Nacional de Traducción por su versión del poema latino medieval El Cantar de Valtario. A partir del año 1971 inicia más su producción poética y ingente desde mi punto de vista, y en 2010 es elegido académico de número de la Real Academia de la Historia. Leo lo que dicen de su obra poética, que se caracteriza por una lírica irónica y elegante, a veces escéptica o desenfadada, en la que lo trascendental convive con lo cotidiano. Y quizá lo más peculiar o lo que más puede llamar la atención de este poeta, escritor, profesor, es que también es letrista musical y que seguro que si tarareamos, que no lo voy a hacer, reconocerían alguna de sus letras, muy famosas sobre todo por el grupo de rock La Orquesta Mondragón. También a algunos de sus poemas los han musicado, les han puesto música pues con cantantes conocidos como Loquillo. Eso ya yo creo que es la curiosidad, pero no menos interesante. Hoy está aquí como especialista en cultura clásica y su conferencia va a versar sobre Homero. Antes de darle paso, solo recordarles que pueden formular preguntas a través de las tarjetas que tienen en su sitio. Se las entregan a nuestro azafato y a nuestra azafata y me las irán pasando a lo largo de la intervención de Luis Alberto de Cuenca y al final, cuando él termine, pues intentaremos formularle todas las preguntas que ustedes quieran. Y ya sin más, pues le doy paso a él. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Teresa. Muy buenas tardes, muchas gracias a ti por tu amabilidad, por tu presentación, a Lorenzo Kucklin, que también está detrás de este ciclo, y en general a la Mutua Madrileña, la Fundación Mutua Madrileña, por toda la colaboración que nos presta la Academia de la Historia año tras año, organizando ciclos de conferencias como el que he tenido el honor de coordinar este año. Este año queríamos hablar de la novela y el reflejo del pasado, que era el título del Marbete, la etiqueta general del ciclo, y por razones de agenda no lo hemos hecho cronológico, porque la primera conferencia tenía que ser la mía, porque hablo de Homero, que es el autor más antiguo de la literatura universal. Pero por cuestiones de agenda, digo, pues empezó con el mundo clásico Carlos García Gual, que también habló de Homero, pero que sobre todo se refirió a las novelas históricas basadas en tema clásico, su especialidad. Después esa sería la segunda conferencia cronológicamente hablando. Luego vendría la España del 19 en Europa de Serafín Fanjul, que es la que va a cerrar el ciclo el miércoles que viene, el 14, y cerraría un ciclo ordenado cronológicamente la conferencia dedicada a Baroja como novelista histórico por John Juaristi, que tuvieron ustedes ocasión de escuchar la semana pasada y que yo lamentablemente me perdí porque estaba dando a la vez una conferencia en el Museo del Prado, como sabe muy bien mi familia que me fue a escuchar. De modo que voy a hablarles de Homero. Hablar de Homero es hablar de la literatura. ¿Qué es literatura? Pues algo que se inventó Homero en un determinado momento de la historia. No sabemos muy bien cuándo, luego iremos viendo también las cronologías que se han dispuesto para Homero, pero no cabe duda que la épica es la madre de toda la narrativa posterior
y que la primera novela que se ha escrito nunca fue un cantar de gesta, en este caso no griego, sino mesopotámico, la epopeya de Gilgamesh, de la cual hay vestigios sumerios. Estamos ya en el tercer milenio antes de Cristo, pero enseguida, después de esas, diríamos, aportaciones mesopotámicas al mundo de la literatura, empieza el mundo de lo griego y empieza a brillar con luz propia el nombre de Homero. De modo que toda novela que se escribe después de los cantares de gesta primitivos, de los cantares de gesta populares, porque hay dos tipos de cantares de gesta, populares y artísticos. Los populares son los que emanan directamente del pueblo, es el cantar de Gilgamesh, es el Beowulf anglosajón, es el Nibelungenlied alemán, es la chanson de Roland francesa, es la Ilíada y la Odisea de Homero, y luego la épica artística, que es una épica más de laboratorio, esa paleonovela ya urdida por poetas que desde su despacho urden al margen del sentir popular, del Volksgeist, que dicen los alemanes, urden sus historias, y que tiene, por ejemplo, como representantes más conspicuos a un Virgilio, autor de la Eneida, por ejemplo, a un Ariosto, autor de Orlando Furioso, a un Ercilla, autor de la Araucana, y a tantos otros. El autor más antiguo de la literatura griega es, por tanto, sin duda ninguna, y también el más grande. El más antiguo es el más grande. Esto suele ocurrir no solo en literatura. Por ejemplo, en un mundo que a mí me es muy cercano estéticamente, el mundo del cómic, el mejor cómic que se ha dibujado nunca es precisamente uno de los primeros, Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, de 1905, porque el cómic nace aproximadamente hace 110 años. De modo que esto se suele dar mucho, en cine, por ejemplo, también. En cine, ¿quién ha eclipsado la gloria de las películas de David Wark Griffith? Probablemente nadie. O sea, nadie se ha igualado a esos pioneros del cine mudo que están en la cumbre de la profesión. Y desde luego en literatura el autor más antiguo de estas letras griegas es también el más grande y es Homero. En sus dos epopeyas en hexámetros, la Ilíada y la Odisea, compuestas, y ahora empezamos con la cronología, hacia el siglo IX u VIII antes de Cristo, Homero nos introduce en un mundo muy especial reservado a los héroes. Un mundo en el que los sentimientos básicos del ser humano, el amor, la amistad, el odio, el coraje, la venganza, el honor, el dolor, la fidelidad, la traición, etc., se dirían recién creados, y ello en razón a la frescura y grandeza con que aparecen en cada personaje de estos dos grandes poemas, de estas dos grandes paleonovelas. En más de 15.000 versos, Homero refiere en la Ilíada la cólera de un héroe, Aquiles, y las consecuencias de esa cólera en el 10º año de contienda entre aqueos o griegos y teucros o troyanos al pie de Ilión, también llamada Troya. Los personajes que pueblan los 24 cantos o rapsodias de la Ilíada constituyen modelos literarios y humanos inigualables. Allí está Aquiles, casi divino, pero capaz de sentimientos tan arraigados en el hombre como el de la más pura y elevada amistad, su relación con Patroclo. Su antagonista, el troyano Héctor, mucho más cercano a nosotros, cuyo postrer diálogo con su mujer, Andrómaca, es digno de figurar entre los fragmentos más bellos de la literatura universal. Es cuando le dice aquello de que él se tiene que ir a combatir con Aquiles y ella intenta retenerlo. Y le dice, tú eres para mí mi padre, mi venerable madre, mi hermano, mi floreciente compañero de lecho. Eso le dice Andrómaca para intentar que no acuda a la muerte segura que significa enfrentarse con Aquiles Héctor. Es el momento o uno de los momentos más hermosos de la Ilíada. Allí también está Agamenón, orgulloso y altivo, pero rebosando nobleza por todas partes, o el viejo Néstor, astuto y sabio, el joven Diomedes, intrépido y audaz en el combate, incluso si son dioses sus adversarios, y entre las mujeres la reina Hécuba, cuya altivez supera la de su esposo, el soberano Príamo, y en cuyo desdén regio no es difícil percibir el disfraz de un secreto amargo. O la fiel Andrómaca, tierna esposa y madre, o Helena, la causante de la guerra, la femme objet por excelencia de la epopeya, que no aparece mucho, pero que cuando lo hace se manifiesta sumergida en el abatimiento y la soledad. Junto a la Ilíada, Homero compuso también la Odisea,
algo más breve que la Ilíada, son 12.000 hexámetros largos, cronológicamente posterior y esencialmente diferente. La Odisea tiene más de relato, de novela ya puramente de aventuras, que de epopeya. En ella se nos cuentan las peripecias de Ulises u Odiseo, que se llama de las dos maneras, uno de los héroes griegos que combatieron en Troya, en su accidentado viaje de regreso a la isla de Ítaca, su patria, una vez conquistada Ilión. De Homero, poco o nada sabemos. Borges le dedicó un libro que se llama El Hacedor, en el que precisamente lo convierte en una persona anónima. Hopoietes en griego significa el hacedor, el que hace cosas, el creador, y eso es lo que es Homero, un hacedor. Los antiguos no sabían mucho más que nosotros de Homero. Las Vitae Homeri, las vidas de Homero que nos ha legado la antigüedad, son biografías generalmente noveladas, repletas de detalles falsamente precisos. El testimonio más serio dentro de lo fabuloso sigue siendo el que aporta Proclo en su Crestomatía, fechable en el siglo V de nuestra era. Lo he traducido para ustedes tomándolo de la edición oxoniense de los Homeri Ópera que llevaron a cabo David Monroe y Thomas Allen hace ya 50 o 60 años, pero que es la edición, digamos, base de la Ilíada y de la Odisea. Dice así la Vita Homeri de Proclo. No es fácil determinar de qué padres nació Homero ni cuál fue su patria. El poeta observa al respecto un completo mutismo y cada comentarista ha formulado una conjetura diferente. Los hay que afirman que nació en Colofón, otros que en Quíos, otros que en Esmirna, otros que en Íos, otros que en Cime. No hay ciudad en el mundo que no lo haya reivindicado como suyo, por lo que se lo podría conceptuar como cosmopolita. Los que lo consideran natural de Esmirna dicen que tuvo por padre a un tal Meón y que nació a orillas del río Meles, de donde lo llamaron Melesígenes, el engendrado por el río Meles, y que entregado como rehén se dice en griego Homereian, a los habitantes de Quíos, fue llamado Homero. Otros aseguran que tomó este nombre, el de Homero, a causa de su ceguera, pues entre los eolios se llama Homeroi, Homeros, a los ciegos. El Anico, Damastes y Ferecides hacen remontar su linaje hasta Orfeo, ni más ni menos, el cantor Orfeo. Gorgias de Leontino lo hace descender de Museo, todo héroes míticos y fabulosos. Con relación a su muerte se cuenta la siguiente historia. Como hubiese consultado el oráculo acerca de su seguridad personal, se dice que el dios le respondió: en la isla de Íos, la patria de tu madre, reposará tu cuerpo. Guárdate del enigma de unos jóvenes. Ya saben ustedes el lenguaje oracular de los griegos. Ya en Íos, después de haber recibido este oráculo, se hospedó Homero en casa de Creofilo y compuso allí la conquista de Ecalia, otro poema perdido que conocemos únicamente su título, regalando a su anfitrión el poema que hoy pasa por ser de Creofilo. Un día en que estaba sentado sobre una roca a orillas del mar, distinguió a unos pescadores, los llamó y les formuló en verso la siguiente pregunta. ¿Cómo ha ido la pesca, pescadores? Uno de ellos le respondió: a los que hemos cogido los hemos dejado, y a los que no hemos cogido nos los hemos llevado. No llegó Homero a resolver este enigma. Lo que querían dar a entender es que, habiendo vuelto de la pesca con las manos vacías, se habían dedicado a despiojarse. Los piojos que cogieron los dejaron allí muertos, mientras que se llevaron consigo los que no habían podido coger. Homero, desanimado, dio un traspiés, se golpeó la cabeza contra una piedra y murió 2 días después. Debo decir, sin embargo, y esto lo dice Proclo, no yo, que la historia que acabo de referir no merece excesivo crédito. En cuanto a los que presentan a Homero como ciego, son ellos, dice Proclo, me parece, quienes tienen ciego el espíritu, pues el poeta vio tantas cosas como nadie ha visto jamás. Algunos lo consideran primo de Hesíodo, pero se equivocan. Nuestros dos autores están tan lejos de estar emparentados como lo están por la naturaleza de sus respectivas obras poéticas. Además, no vivieron en la misma época. ¿Y cuándo vivió Homero?, se pregunta Proclo.
La escuela de Aristarco lo estima contemporáneo de la colonización de Jonia, que es 60 años posterior al regreso de los Heraclidas, y las vicisitudes de los Heraclidas, los descendientes de Heracles, de Hércules, son 80 años posteriores a la época troyana. Pero Crates y sus discípulos sitúan al poeta en la época misma de la guerra de Troya. Todo esto son lucubraciones. Sabemos hoy que no podría ser de otra centuria que del siglo IX u VIII a.C. Debió morir ya anciano, pues el conocimiento incomparablemente preciso que tiene de los hechos indica una edad muy avanzada. Tuvo que conocer gran parte del mundo habitado, pues sus obras revelan un conocimiento directo de los lugares en que se realizan los sucesos. Por consiguiente, tuvo que ser rico, pues los viajes producen muchos gastos, sobre todo en una época en que las navegaciones eran muy peligrosas, poco accesibles y bastante escasas, ya que los hombres no se mezclaban todavía fácilmente los unos con los otros. Escribió 2 poemas, la Ilíada y la Odisea, pero la paternidad de este último le es negada por Xenón y el Anico. Luego veremos también que se han postulado diferentes, incluso autorías curiosas y pintorescas para la Odisea. Los antiguos le atribuyen también el ciclo, o sea, todos los poemas relacionados con el ciclo troyano, y algunos poemas festivos, como el Margites, que es uno de los héroes de la Ilíada, un tipo tullido que aparece en la Ilíada y al que dedica todo un poema breve, Homero o el pseudo-Homero, porque no sabemos si es él. Y desde luego la batracomiomaquia, la batalla entre los ratones y las ranas, que es una épica burlesca que luego imitaría, por ejemplo, Lope de Vega en la Gatomaquia. Hasta aquí Proclo. Así pues, los antiguos, nuestro concepto de antiguos incluye a los llamados de ese modo por Proclo, pero también, como parece lógico, a Proclo mismo, con una ingenua fe, creían que un poeta llamado Homero había compuesto en otro tiempo, hacia 1100 a.C., juzgaban ellos, hoy preferimos hablar de 800, 700 a.C., la Ilíada y la Odisea. Había, sin embargo, por aquí y por allá en el mundo griego algunos eruditos que, menos inclinados a las simplificaciones, consideraban homérica solo la Ilíada. Estos se conocen por el término separatistas o horizontes en griego. Pero la voz de estos homerólogos impíos fue sofocada por los argumentos unitaristas de Aristarco y de la escuela de Alejandría en el siglo III a.C. Los alejandrinos, que ya eran como nosotros y estudiaban a Homero de una manera muy parecida a como lo estudiamos nosotros, eran partidarios de la tesis unitaria de que era el mismo poeta el autor de los 2 poemas. Entonces, todavía no existía lo que más tarde se conocería como cuestión homérica, que es una especie de obsesión filológica, malsana y aburrida. Surgiría en 1715 con las Conjectures académiques ou dissertations sur l'Iliade de l'Abbé d'Aubignac, 1604-1676. Pero como este libro póstumo no tuvo casi eco, la célebre cuestión se viene habitualmente haciendo nacer 80 años después, en 1795, con la publicación de los Prolegomena ad Homerum de Friedrich August Wolff. En esa obra, Wolff profesa un ateísmo homérico que, con algunas excepciones, sería profesado por la crítica a lo largo de todo el siglo XIX. Decían que un equipo de poetas anónimos de épocas diversas habían colaborado en la composición de Ilíada y de Odisea. Debido al gran número de interpolaciones, adaptaciones, arreglos, repeticiones inútiles, incoherencias, remiendos y adiciones al plan primitivo que se dan cita en los 2 poemas. Para disociar en ellos lo antiguo de lo reciente, descubrieron y explotaron una auténtica mina de indicios: las concepciones religiosas, el sentido de lo sobrenatural, los estratos culturales, el armamento, los nombres patronímicos y étnicos de los griegos, el singular y el plural, el discurso indirecto, las comparaciones, los versos repetidos, la mezcla de dialectos jonio y eolio, la presencia o ausencia de digamma, que es la semivocal progresivamente desaparecida de la lengua griega, una wow, el estilo, etc. Con estos argumentos, los wolfianos demostraban, por ejemplo, que la Ilíada primitiva finalizaba con la muerte de Aquiles, se me ha cruzado Heracles, que no tiene nada que ver con la muerte de Aquiles. Esgrimiendo razones de más o menos peso, llegaban a la conclusión de que esa Ilíada primitiva tenía solo 1.500 versos frente a los 15.693 hexámetros de la actual. O mantenían que la Odisea era obra de 3 poetas de épocas diferentes
y de un cuarto, simple arreglista desprovisto de genio, que habría refundido en uno los tres fragmentos. Cada wolfiano proponía una solución distinta, y esta diversidad de resultados, revelando el carácter descaradamente subjetivo del método, ha contribuido en buena parte a desacreditar las investigaciones de los pluralistas decimonónicos. Desde comienzos del siglo XX, en cambio, hemos vuelto a oír hablar de Homero como hablara antaño Aristarco, de una forma unitaria. Porque el siglo XX ha sido el siglo del unitarismo en lo que atañe a los poemas homéricos. Pero también los unitaristas presentan grietas en sus teorías. Parece incontestable que la obra atribuida a Homero contiene partes que son más antiguas que otras en cuanto al contenido y o en cuanto a la forma. En esto no se equivocaban los pluralistas del siglo XIX. Además, el criterio unitario, por el mero hecho de atribuir a alguien unos poemas, se ve obligado a encontrarle fecha a ese alguien. Si sitúa esa fecha en el estadio más antiguo, deberá declarar interpolado todo lo que en la obra transmitida le parece posterior a ese estadio. Así surge la categoría de los unitaristas con interpolaciones, discípulos modernos de Aristarco y de la escuela de Alejandría. La segunda categoría la forman los unitarios que no suprimen nada con el pretexto de situar a Homero en el último período de la composición. Estos unitarios tardíos son como pluralistas que llaman poeta a lo que los wolfianos decimonónicos llamaban redactor, arreglista o remendador. Constituyen una tercera categoría de unitaristas aquellos que no atetizan, que no suprimen nada, incluso después de haber datado la existencia de Homero en una fecha muy temprana. En este caso, el unitario se verá en la obligación de prestar al poeta libertades, licencias, segundas intenciones, sobreentendidos y otras acrobacias que se esforzará en hacer admitir al amparo de leyes exclusivamente estéticas. Estos son los unitaristas absolutos o estetas, categoría que supone la gran aportación original del siglo XX a la cuestión homérica, y postura a la que me adhiero plenamente, si no con entusiasmo. Es siempre peligroso adherirse con entusiasmo a una opción filológica, en la medida en que la filología es, gracias a Dios, una ciencia impura. Sí con la certidumbre de haber escogido la visión más sensata del problema y la más atenta y respetuosa con el placer y temblor de la lectura, que es el objetivo primordial que nos hemos fijado algunos en nuestras pesquisas literarias. Entre los unitarios de nuestro tiempo los hay que, rizando el rizo hasta una forma delirante de frenesí, se consideran a la vez horizontes convencidos y niegan la paternidad de la Odisea a Homero. Y todavía no ha surgido un moderno Aristarco con la autoridad suficiente como para reducirlos al silencio. Un novelista y poeta inglés del prestigio de Robert Graves, 1895-1985, dio a las prensas en 1955 una deliciosa novela titulada Homer's Daughter, la hija de Homero, en la que, retomando un viejo y atrayente tópico según el cual la Odisea es un poema femenino y fue compuesto por una mujer, adscribe la autoría del poema ni más ni menos que a Nausicaa, hija de un ebemerizado Alcínoo que habría reinado sobre los feacios en el tiempo que mata de la historia y no bajo la niebla inmortal de la literatura. Creo, sin dudarlo, en Homero. Me parece mucho más divertido partir de su existencia histórica y estoy convencido de que es a él a quien debemos con exclusividad Ilíada y Odisea. Pero creo también que Homero, como esos bardos yugoslavos que tanto interesaron a Milman Parry en su The Making of Homeric Verse, The Collected Papers of Milman Parry, edited by Adam Parry, Oxford Clarendon Press, 1971, y el libro famoso de Albert Lord, The Singer of Tales, Cambridge, Harvard University Press, 1964, no era un hombre de letras. O sea, Homero no era un hombre de letras, ni sus primeros admiradores, eruditos a la violeta de gabinete rococó, ni los rapsodos que recitaban sus poemas, filólogos expertos en crítica textual. Estas cosas tan evidentes las parecieron olvidar los separatistas de la antigüedad y los wolfianos modernos, y en consecuencia intentaron expulsar del texto homérico todo aquello que se les antojaba incompatible con la imagen ideal que se habían trazado de antemano tanto de Homero como de su obra. Tal vez habían extraído esa imagen del formidable cuadro que Jean-Auguste Dominique Ingres dedicó en 1827 al autor de la Ilíada y que lleva por título L'Apothéose d'Homère. No es fácil sustraerse al encanto de ese maravilloso lienzo. Son 4 las historias diferentes que se pueden contar. Ha escrito más de una vez el maestro Borges. En la primera de ellas, unos hombres asedian una ciudad por culpa de un malentendido doméstico.
o quizá por puro y duro afán de pelear. En la segunda de esas historias, un héroe vuelve de muy lejos a los brazos de su mujer. En la tercera, la juventud de Grecia parte en busca de un vellón de oro a bordo de una nave llamada Argo. En la cuarta, un dios es torturado hasta morir. Si son tan pocas las historias básicas, es natural que las infinitas historias derivadas de esas cuatro tiendan a parecerse a veces mucho unas a otras. Hay una gesta hitita, por ejemplo, en la que se constata por escrito por vez primera el cuento del veterano de guerra que regresa inesperadamente a su casa, mata a sus enemigos y reconquista a la mujer que ama. Mismo argumento de la Odisea. En efecto, el folktale se ha vuelto epopeya en las hazañas del héroe hitita Gurpanza, rey de Ailanuva, quien repentinamente llegado a Akkad da muerte con su arco infalible en imprevista incursión a los usurpadores que banquetean en el palacio de su suegro. Son 60 príncipes y 70 varones, nada menos, y recupera a su esposa. No falta en el relato de Gurpanza el elemento sobrenatural, el río Tigris interviene de forma activa en la batalla, ni el pathos novelesco, pues el cantar concluye con un coloquio sentimental entre el héroe y su recobrada esposa. Pero no nos obsesionemos buscando orígenes y paralelos dentro del mundo indoeuropeo, por cierto, a los argumentos homéricos. Las comparaciones tan solo sirven para abrir nuevas posibilidades, nuevos placeres de lectura. Al hombre se le ocurren siempre las mismas cosas, pero de 1000 formas diferentes. Por eso hay en el mundo filólogos. La realidad es que ningún poeta ha ejercido sobre su pueblo tanta influencia como Homero sobre la Hélade. Y ello nos habla de una época en que la poesía no era lo que es hoy, en la primera década del siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI ya. Un ejercicio de introspección sembrado en un terreno propicio para el exhibicionismo sentimental o la tediosa práctica de un hermetismo vacuo y carente de sentido. The Heroic Age, llamó Chadwick en un célebre libro a aquella épica edad en la que la fe y el pensamiento se fundían en un mismo crisol, edad fecunda en la que imaginación y memoria, inspiración y reflexión se hermanaban para engendrar una obra de arte, una suprema obra de arte completamente espontánea y en consecuencia incomprensible para el moderno y torpe espíritu de análisis. El mito estaba vivo, no había perdido aún nada de su esplendor conceptual y la poesía nacional, esa que emana directamente de lo que los románticos alemanes llamaban Volksgeist, se alimentaba del mito y de él tomaba sus más brillantes concepciones. Antes de Homero tuvo que haber cantores, aedos o rapsodos que en sus canciones celebrasen las aventuras y las hazañas de los héroes colectivos. Hubo cantores, sí, antes de Homero, pero el primer poeta, el primero que hizo del canto un hecho, un poema, fue el autor de la Ilíada y la Odisea. Homero es ya toda la literatura, como dije antes, el hecho literario en su compleción. A partir de él todo es reescritura. La Ilíada, poema de guerras y batallas, está escrita con entusiasmo, con un vigor heroico y apasionado. En la Odisea ese vigor se hace reflexivo, la reflexión se torna moral, la moral artificio y el artificio sentimiento. Aquiles en la Ilíada es una mezcla prodigiosa de grandeza y debilidad. La ley que rige las pasiones prevalece en todos sus actos. Ninguna regla frena su violencia. No vacila en manifestar abiertamente todas sus emociones sin que llegue a encontrar en su interior ningún motivo para reprimirlas. Aquiles llora, insulta, se desespera, regatea la entrega de un cadáver con el que se había ensañado, amenaza a un anciano porque no deja de llorar y no quiere comer, en el caso de cuando Príamo intenta rescatar el cadáver de Héctor y lo logra. En la Odisea, en cambio, prevalecen la astucia y la prudencia. Con ellas elude Penélope las exigencias de los pretendientes. Con ellas se libra Ulises de las asechanzas de Circe y ya en Ítaca del peligro que representan para él sus rivales. Por todas estas diferencias, alguna de ellas muy relevante, entre Ilíada y Odisea, se ha sostenido desde la antigüedad que no eran obra de un mismo poeta. Ya he hablado de Wolf y los wolfianos. Uno de ellos, excelente filólogo, Karl Lachmann, intentó reconstruir los cantos primitivos. Wolf decía que los llamados poemas homéricos no eran más que conjuntos de rapsodias menores de múltiple autoría que habían dado origen a las epopeyas de Homero. Es segura la existencia de aedos y de poemas prehoméricos. Tuvieron que existir composiciones acerca de ciertos episodios referidos a la contienda histórica, en el fondo, de Troya, hacia 1250 a.C. tuvo lugar esa contienda, y al regreso a la patria de los héroes que tomaron parte en esa campaña.
Pasaron, sin embargo, varias generaciones hasta la aparición de un poeta, Homero, que eligiendo de esas remotas canciones unos temas concretos y utilizando infinidad de rasgos y elementos de las viejas leyendas para desarrollar los temas elegidos, elaboró unas obras unitarias y armónicas. Poco importa que el origen histórico de lo narrado se remonte a varios siglos atrás. Lo mismo ocurriría más tarde con la Chanson de Roland o con el Nibelungenlied, redactado más de 7 siglos después del motivo principal de su asunto, a saber, el aniquilamiento de la Burgundia por los hunos de Atila. Al tomar prestado tema y escenario de los cantos antiguos, Homero hacía lo que los juglares harán en la Edad Media. Pero como los juglares medievales, Homero pertenecía a un cuerpo de cantores que en el orden técnico y gracias a un oportuno aprendizaje constituían una especie de gremio de profesionales llamados aedos, de aidein, aidein significa en griego cantar, o rapsodos, de raptein, que significa coser o zurcir en griego. En ese sentido, sí es sumamente creativa su labor, por cuanto por primera vez en la historia el concepto de techne, técnica poética, se desarrolla en el seno de una determinada colectividad. En más de una ocasión, Homero hace notar que las hazañas de los héroes de su Ilíada pertenecen a un pasado tan oscuro como remoto. De la misma manera que Turoldo no estuvo presente en Roncesvalles, el autor de la Odisea no ha asistido a los hechos que narra en sus poemas, pero sobre los viejos temas de la leyenda antigua ha ido recreando con su techne privilegiada situaciones y personajes, paisajes y palabras, hasta forjar con todo ello las dos muestras más bellas de la imaginación occidental. El ambiente en que Homero se movía era profundamente aristocrático. Las más antiguas formas políticas, como la monarquía absoluta y despótica que revelan los imponentes y ciclópeos muros de la ciudadela de Micenas en el Peloponeso, aparecen muy suavizadas. El que en los poemas homéricos ejerce el mando es simplemente un primus inter pares, un noble, un aristócrata perteneciente a una clase caballeresca que aprecia los goces de la vida y el ejercicio de las armas. Un estilo de vida libre y desenvuelto informaba el modo de ser y la conducta de esos hombres. El agón, certamen, lucha en su sentido literal, pero también en su acepción más intelectual de debate, constituye el eje vertebral de su visión del mundo, su verdadera pasión y su actividad favorita. Allí, en la Hélade, como en ningún otro pueblo de la tierra, la plenitud humana lograda en el agón bajo la atenta y vigilante mirada de los dioses y la fama consiguiente, Tocleos, la fama, el más alto galardón de la vida, llenaba de entusiasmo a aquellos hombres libres y justificaba con creces su asendereada existencia. Y Homero es la encarnación más genuina de ese espíritu agónico y lúdico, y las epopeyas homéricas son la plasmación más completa y fidedigna de esa visión agónica y lúdica del mundo. En ese sentido hay que proceder con reserva en lo que concierne a la valoración de la poesía homérica. No le cuadra el concepto de poesía popular, tal y como surgió de los trabajos de Herder y de las enseñanzas del romanticismo acerca de la naturaleza del arte. El pueblo, en cuanto tal, no ha dado pruebas en ninguna parte de espíritu creador. Nietzsche tenía toda la razón al calificar de lisonja del siglo XIX a la tendencia ochocentista a otorgar a las masas el protagonismo creativo, la dignidad y la aureola del genio. Son los poetas y los videntes quienes constituyen la encarnación más pura del Volksgeist. Homero es el auténtico espíritu popular de los griegos. En Homero, los dioses y los hombres forman parte de una misma unidad compacta. Dioses y hombres se relacionan sin que entre ellos se interponga ningún sentimiento de distancia. El dios antiguo está presente como figura real, dando existencia a los fenómenos primitivos y elementales. Su presencia corpórea excluye ese abismo psicológico que solo el noble y bello despropósito de la fe logra salvar en la creencia religiosa. Todo lo que existe bajo el cielo, incluido el mismo cielo, es en Homero algo divino. Lo son el guerrero y el porquerizo, las estrellas, el mar, las ciudades, las islas, los animales, los esclavos, las plantas y las armas del héroe. En Homero todos son dioses. Ello hace que la poesía homérica no se pierda en ningún momento por los complejos laberintos de la psicología, pues no analiza nunca, ni por los de la metafísica, pues no pretende mostrar nada que no perciban los sentidos, ni por los de la descripción individual e independiente de sentimientos y paisajes, pues no actúa en virtud del desasosiego que genera lo fragmentario, sino en función de la plenitud del ser acabado y perfecto. En la épica de Homero se encuentran ya y se aunan todas las situaciones de vida que nuestro mundo puede contener. Por eso sirvió de modelo y de arquetipo para toda la épica posterior de carácter artístico,
La Kunst épique de autores como Apolonio, Virgilio, Nonno, Tasso, Ercilla, lo mencionaba antes, Ariosto o Lord Byron. Y sigue hoy sirviendo de paradigma insustituible para los novelistas de la imaginación y para los cultivadores de la llamada épica fantástica, que tanto floreció en las páginas de revistas norteamericanas como Weird Tales y en otras míticas revistas de la edad dorada del pulp. Lo que en la Ilíada es ardor épico, inflamado combate y poesía bélica, en la Odisea es interminable mar, peligros novelescos y astucia del protagonista. Si en la Ilíada el paisaje se reduce a la vasta llanura que separa la playa de los muros de Troya, en la Odisea el poeta despliega ante nosotros toda una colección de paisajes legendarios, o no tan legendarios según los torrenciales estudios del inefable Victor Bérard, por los que discurren los ardides, la imaginación y el sentido de la justicia de Ulises, el héroe novelesco por excelencia. Si en la Ilíada aparece la aristocracia heroica en la cumbre de su poder, en la Odisea la vemos seriamente quebrantada y hasta satirizada en las personas de los pretendientes, de los mnesteres, que se dice en griego. Incluso las clases inferiores, representadas por personajes como Eumeo, el porquero, o Euriclea, la nodriza, están diseñadas con amor y desde perspectivas realistas en esa extraordinaria novela de aventuras que es además una epopeya y se titula Odisea. La emocionante escena del canto 19, en la que Ulises es reconocido por la anciana Euriclea, parece ya un interior pictórico holandés del siglo XVII. La pintura romana abunda en temas odiseicos, aunque se trata por lo general de exteriores. La escena de género del héroe con la nodriza, lavatorio de pies incluido, ha sido objeto de un delicadísimo estudio por parte del maravilloso ensayista Erich Auerbach, La cicatriz de Ulises, dentro de su gran libro Mímesis, la representación de la realidad en la literatura occidental, que se tradujo al castellano hace 68 años. Uno de esos trabajos redondos con los que a veces nos sorprenden los eruditos. Lo repito por si quieren encontrarlo, Mímesis de Erich Auerbach. La Ilíada es sin duda más antigua que la Odisea. Así lo demuestran el lenguaje y el estilo narrativo. Parece lógico y verosímil que Homero compusiera la primera, relato de una lucha heroica en torno a una ciudad en sus años juveniles, y que reservara para más adelante la redacción del poema de curso menos tenso y más sosegado que refiere el regreso de Ulises a su patria. De cualquier forma, las diferencias de estilo y de temperamento entre Ilíada y Odisea no excluyen de manera alguna su comunidad de origen. Piénsese, por ejemplo, en Miguel de Cervantes, autor de obras tan dispares como la Galatea, la Numancia, el Quijote y los trabajos de Persiles y Sigismunda. Piénsese en Goethe, en Valle-Inclán, en tantos otros, por no hablar de Fernando Pessoa y sus heterónimos. El auténtico poeta, como diría Borges, puede ser a la vez el otro y el mismo. Si la Ilíada es la obra maestra de la poesía heroica, la Odisea es la Biblia de los libros de viajes, de aventuras y de accidentados regresos. Es más, y esto es importante, constituye en cierto sentido el prototipo, el ua text de las novelas en las que el propio protagonista va narrando las peripecias de su vida. Tanto Ilíada como Odisea utilizan el discurso directo para que el flujo de los acontecimientos se refleje en cada uno de los personajes. Los héroes hablan entre sí y sus palabras nos ilustran acerca de su proceder y de las pasiones que los dominan en cada instante. En el canto primero de la Ilíada son Aquiles y Agamenón los que en tenso diálogo dejan claro al oyente o lector las razones contradictorias que ambos esgrimen en la formidable riña por Briseida que va a desembocar en la cólera de Aquiles, leitmotiv del poema. Oigamos algunas de sus airadas palabras utilizando para ella mi propia y añeja traducción de esa rapsodia inaugural, aparecida hace más de un cuarto de siglo en la revista Poesía y reimpresa ahora por Reino de Cordelia junto con mi versión del canto segundo. Dice Agamenón, rey de hombres, a Aquiles, hijo de Peleo: eres el más odioso para mí de los príncipes alumnos de Zeus, pues siempre te han gustado las pendencias, las disputas y las peleas. Si es grande tu fuerza es porque un dios te la ha concedido. Vete a tu patria con tus naves y con tus compañeros y reina sobre los mirmidones, que yo no me cuido de ti ni me inquieta tu cólera, pero sí voy a amenazarte. Puesto que Febo Apolo me arrebata a Criseida, iré yo mismo a tu tienda y me llevaré a Briseida, la de hermosas mejillas, tu recompensa, para que sepas cuánto más poderoso soy y no se atreva nadie a decir que es mi igual y a comparárseme públicamente. Y Aquiles le responde: borracho, cara de perro, corazón de ciervo,
Nunca te has atrevido a empuñar las armas para luchar al lado de tu gente, ni has salido a emboscadas con los más bravos de los aqueos. Eso te parece la muerte. Es sin duda mucho mejor quedarse en el ancho campamento de los aqueos y arrebatar sus dones a todo aquel que se enfrente contigo. Rey devorador de tu pueblo, caudillo de cobardes, en verdad que algún día lamentarán la ausencia de Aquiles, los hijos de los aqueos, y entonces, muy a tu pesar, no podrás socorrerlos cuando multitud de ellos caigan muertos a manos de Héctor, matador de hombres, y entonces tú te desgarrarás por dentro el corazón, furioso por no haber honrado al mejor de los aqueos. Estos rasgos dramáticos hacen de la Ilíada un precedente claro de la tragedia. Ya estamos casi en literatura dramática, mientras que los discursos directos en la Odisea cumplen más bien una función similar a la que desempeñarán más adelante los diálogos en la novela. Diríamos que en la Ilíada está ya toda la tragedia griega y en la Odisea está ya toda la novela, no solo griega, sino también romana, bizantina y posterior. Reducir, y ya voy terminando, el informe descriptivo a tan solo unos rasgos revela en la poesía homérica un elevado instinto artístico. En ese sentido debemos entender, por ejemplo, el prodigioso arte verbal de los hexámetros de la Ilíada, canto primero, en los que Apolo siembra la matanza en el campamento de los aqueos, atendiendo la súplica de Crises, su sacerdote, a quien Agamenón ha ofendido robándole a su hija Criseida. Leo el texto homérico. Fue su plegaria. La escuchó Febo Apolo y bajó desde las cimas del Olimpo, irritado en su corazón, con el arco y el bien cerrado carcaj sobre los hombros. Resonaron las flechas en los hombros del irritado cuando se puso en movimiento. Iba parecido a la noche. Se apostó lejos de las naves, disparó un dardo y del arco de plata brotó un terrible silbido. Apuntaba primero a los mulos y a los ágiles perros. Lanzó luego las agudas saetas contra los hombres y ardían sin cesar numerosas hogueras de cadáveres. Homero no quiere abrumarnos con una enumeración detallada. Lo que busca es contribuir a que la fantasía del oyente o lector encuentre cauce para adaptarse al portentoso fluir de sus hexámetros. De ese modo el oyente va completando de manera insensible las indicaciones y los datos que se le ofrecen, contribuyendo también él a la elaboración de un todo armónico, de una escena perfecta. Asimismo, el lector recibe en todo momento la impresión de la más absoluta plenitud. El poeta se oculta después de actualizar ante el oyente todo un mundo de ideas y de acontecimientos, y es precisamente ocultándose, desvaneciéndose, confundiéndose sabiamente con su obra, como Homero alcanza unos niveles de compenetración tan altos y tan profundos como los del sacerdote o el chamán al enunciar un mito que revela el origen del mundo o el origen de la tribu. En eso consiste la inigualable magia de los poemas homéricos. El pensamiento occidental ha descrito una trayectoria que conduce de forma aparentemente irreversible von mythos zum logos, del mito a la razón, como rezaba el título de un célebre libro de Wilhelm Nestle, publicado en 1942. Homero, y hay que agradecerle a los dioses el hecho de que se produzca este hecho, nos ofrece la feliz posibilidad de viajar en sentido contrario, del logos al mito, que es mucho más divertido ese itinerario. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda, crees en Homero y en que... Se nota que me gusta, ¿no? Sí, sin duda. Y que además que aunque la Ilíada y la Odisea son muy diferentes, pues que no hay duda que hay un origen común. O sea, que sí, sin duda. Lo de la cuestión homérica lo dejamos descartado totalmente, ¿no? Las recopilaciones... Es que no, al hablar de Homero no hay más remedio que hablar de la cuestión homérica, pero la verdad es que es un tema bastante aburrido y bastante técnico. Pero creo que haberlo explicado con trazos más o menos fáciles de entender, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues vamos a ir dando paso a las preguntas de nuestro público. Nos hablan de, bueno, a lo mejor vamos a ir de lo más macro, de lo más general a lo más pequeño, ¿no? Sin duda hablábamos de, o se pueden considerar que ambos poemas son lo que inauguraron, ¿no? Han inaugurado, son los poemas inaugurales de nuestra civilización, ¿no? Por decirlo más claro. Pero no puede haber existido algo anterior, o sea, es algo tan perfecto
que no pudo ser la tradición de algo anterior que se ha perdido. Sí, sin duda tuvo que haber algo, lo que pasa es que no lo conservamos. He hablado a lo largo de la conferencia de poesía prehomérica y de debates y de rapsodos y de aedos prehoméricos. Lo que pasa es que no se conservan sus obras. Entonces, de repente nos encontramos con algo muy perfecto que indudablemente tuvo que tener precedentes menos perfectos, pero en cualquier caso no los conservamos. Y luego está, eso sí, la epopeya de Gilgamesh mesopotámica, siempre informándolo todo, porque Gilgamesh es un héroe que perfectamente puede influir, influyó de hecho en todo el creciente fértil en la configuración de los grandes personajes homéricos. O sea, Aquiles, Ulises, tienen mucho de Gilgamesh también. Bueno, esto enlaza con otra pregunta que nos hacen sobre quién es su héroe homérico favorito y por qué. Yo soy protroyano, lo he sido siempre, y me cae muy bien Héctor. Muy bien, pues claramente Héctor, ¿no? Sobre todo porque además me parece muy humano en esa despedida con su niño, que el niño, digamos, le hace monerías al papi, cuando está en la muralla y en lo alto con Andrómaca, me emociona mucho. Sí, y en la película Helena de Troya o en la película Troya, que son películas divertidas, aunque no muy fieles al original, pues siempre me ha caído simpático más Héctor que Aquiles. Pues ahí ya estamos enlazando con otra pregunta que le preguntan sobre qué opinión tienen sobre las versiones que se han hecho en cine, tomando como base los textos de Homero. Pues mi opinión es positiva, porque yo creo que lo que tiene que hacer el arte es divertir a la gente y que lo pasemos bien viendo esas películas. Y yo lo he pasado bien con todas esas películas. Mi favorita probablemente sea una película de un italiano, Mario Camerini, se llamaba Ulises, y que estaba protagonizado por Kirk Douglas, que me parece que es un actor que encarna perfectamente la imagen que podemos tener de Ulises. Yo me siento incapaz absolutamente de ponerle otra cara a Ulises en mi imaginación que no sea la de Kirk Douglas. Y la misma persona nos pregunta que cuál es la palabra correcta, rapsodo o rapsoda. Rapsodo, pues rapsodos. Rapsoda se dice de alguien que recita poemas, por ejemplo, un rapsoda. La palabra correcta es rapsodo, porque en griego es rapsodos, rapsodo. Luego, ya entrando en detalles, el significado de la libación en la bebida y, bueno, algo que también no tiene nada que ver con la pregunta anterior, pero sí que le interesa a este asistente, ¿cómo se triangulizó la obra al ser tan antigua? Pues la verdad es que no entiendo muy bien. Pues yo tampoco, entonces a lo mejor lo estoy leyendo mal porque no entiendo nada de lo que me ha preguntado, pero sí que el significado de la libación en la bebida es que la bebida es la libación, ¿no? En sí. No, es que la libación en el mundo clásico era un fenómeno religioso que acompañaba al ritual de las comidas, de los almuerzos, ¿no? Entonces primero se ofrecían libaciones a los dioses y luego ya se empezaba a comer, digamos, colectivamente, ¿no? Entonces tenía un significado muy importante la libación y en los aras y en los altares de los dioses se ofrecían libaciones de vino, sobre todo, de aceite y de otras sustancias para pues rendir culto a los dioses, ¿no? Eso ocurre en Homero y en toda la literatura clásica. Hay fórmulas de libación, etc. Si Homero es del siglo VIII o entre el siglo VIII y IX antes de Cristo, y en esa época la escritura y el sustento escrito eran muy rudimentarios o inexistentes, ¿cómo se transfirió a nosotros desde aquel tiempo? Pues gracias a que hubo una tradición oral de los poemas homéricos que se transmitía de padres a hijos, hubo también esa especie como de gremio profesional de aedos o rapsodos que fueron conservando esas rapsodias, esos cantos, y gracias sobre todo al tirano Pisístrato, un señor que gobernó Atenas siglo VI a.C., y Pisístrato fue el que reunió todos esos restos de las epopeyas homéricas e hizo una primera aproximación ordenada al texto definitivo de ambas epopeyas. Luego, centrándonos ya en Troya, yo había leído que la Ilíada podría ser, esto ya es una pregunta mía, como podría ser una fuente de cómo fue Troya
¿Se podría considerar una fuente fidedigna, una fuente histórica de cómo fue Troya? Bueno, yo creo que sobre eso habría mucho que hablar. Realmente se sigue excavando Troya. Hoy día, por ejemplo, las doctrinas schlimanianas, Schliemann fue el que descubrió Troya, aquel hijo de tendero enriquecido que decidió descubrir Troya y lo descubrió en el estrato séptimo A que excavó en la colina de Hisarlik, cerca del estrecho de los Dardanelos, en la actual Turquía. Realmente se ha hablado mucho de la historicidad de la guerra de Troya, que como he dicho antes podría ser hacia 1250 a.C. Homero es evidente que si escribe en el siglo IX o hacia 800 o 700 a.C., es obvio que está hablando de un mundo que él ya no conoce, porque está hablando de armas de bronce, cuando ya a partir del siglo XIII a.C., de 1200, con la invasión doria y de los pueblos del mar, ya existe el hierro. O sea, es la cultura del hierro que es evidentemente militarmente muy superior a la cultura del bronce. Pero entonces él habla siempre de armas de bronce, de modo que habla de un mundo periclitado que ha oído a través de transmisiones orales de abuelos a nietos, etc., ¿no? Entonces, algo sí que nos transmite, por supuesto, del mundo micénico, que es el mundo que enfrenta a los troyanos por cuestiones comerciales en el Oriente Mediterráneo. O sea, Troya era una ciudad muy próspera y les hacía la cusqui, diríamos, a los micénicos, que tenían también una serie de intereses económicos y por eso también asediaron la ciudad y la tomaron. Y sabemos que la conquistaron por las armas porque hay uno de los estratos que excavó Schliemann, está todo lleno de cenizas, de modo que fue pasado por el fuego, ¿no? Pero realmente todo es muy, diríamos, está todo todavía por probar, no hay nada científicamente seguro con respecto una fuente, o incluso una fuente secundaria se podría considerar. Incluso primaria, porque tampoco hay tantas fuentes, digamos, primarias. Existe, por ejemplo, toda la cuestión de Micenas, la Puerta de los Leones, la Máscara de Agamenón, todo eso. Existe una cultura micénica importante que fue la que enfrentó a los troyanos del Asia Menor. Pero yo creo que sí, que tiene que tenerse en cuenta. Lo que ocurre es que la historia afortunadamente no da respuestas infalibles y absolutas y seguras, sino que lo que hace es postular conjeturas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que a mí, que me gusta mucho la literatura, me interesa mucho que todo quede un poco en la duda, ¿no? Nos preguntan si la guerra de Troya era una guerra civil entre gentes del mismo pueblo o entre pueblos diferentes. No, pueblos diferentes. Los nativos de Troya no es tan seguro que fueran incluso indoeuropeos, y los micénicos lo eran desde luego, como los hititas, pero eran etnias diferentes. Y ya por último nos preguntan si por qué una narración dedicada a Ulises y no a Diomedes, por ejemplo. Esto ya es más complicado. Bueno, porque Ulises daba mucho juego. Yo creo que es un personaje que cuando uno lee las apariciones de Ulises en la Ilíada le apetece saber más del personaje, ¿no? Eso es lo que los novelistas saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Cuando de repente encuentran a alguien atractivo, curioso, que no es malo ni bueno, porque Ulises tampoco es un héroe profundamente ético, sino que es un tipo que todo vale para él en su, digamos, sentido moral de la existencia, ¿no? Por ejemplo, para conseguir que los ejércitos aqueos o micénicos viajen a Troya, él tiene que engañar a Filoctetes, que es un combatiente que no quiere asistir a la guerra, y en el Filoctetes de Sófocles se ve perfectamente cómo lo engaña. Es un trickster, como dicen en la antropología estructural de un Lévi-Strauss, ¿no? Un trickster es un héroe engañador, ¿no? Un embaucador, y eso siempre da mucho juego, ¿no? En general, en la literatura los malos son mucho más interesantes que los buenos, ¿no? O sea, que es más atractivo. Bueno, no sabemos, a lo mejor también escribió Homero sobre Diomedes. No lo creo, pues son héroes que tienen, por lo menos en la Ilíada, un perfil muy bajo. Pero interesante, porque incluso lucha contra los dioses en un determinado momento, Diomedes. Pues si no tienen más preguntas, muchísimas gracias
por la conferencia tan interesante de hoy y por Muchísimas acompañarnos gracias, también. Luis Alberto de Cuenca será el moderador de la conferencia que pronunciará Serafín Fanjul el próximo miércoles 14 de noviembre sobre España en el siglo XIX o la España del siglo XIX en Europa. Y la visión de España en el siglo XIX. Conoce muy bien, por ejemplo, esa especie como de sentimiento que hay de la España cañí, ¿no? La España de Carmen de Mérimée, es un poco lo que él ha estudiado en varios volúmenes y lo conoce perfectamente y será muy ameno y muy interesante, seguro. Pues nada, les esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos.